Abelardo L. Rodríguez. El inicio del siglo XX estuvo marcado por eventos significativos que llevaron a una reorganización de los procesos sociopolíticos a nivel global. En México, el levantamiento armado de 1910 se alzó en contra del régimen autoritario del general Porfirio Díaz, quien había gobernado durante más de 30 años el país. Tras la Revolución Mexicana, se vislumbraba un cambio radical en las elecciones de 1918. El panorama político apuntaba hacia un dominio de grupos liderados por militares, por lo que era vital la inclusión de líderes que promovieran una reestructuración política y económica del país. Tras este proceso, entre 1932 y 1934, un hombre que se convirtió en el líder de estos cambios fue Abelardo L. Rodríguez. Su gobierno fue parte del Maximato, el cual fue un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno y el cual se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución, de ahí que se le diera el nombre de Maximato a este periodo. Vida. Nació en San José de Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Sus padres fueron Nicolás Rodríguez y Petra Luján. Después de irse a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades en 1906, Abelardo L. Rodríguez regresó a México en 1913 e ingresó al ejército constitucionalista bajo el mando de Álvaro Obregón. Participó en diversas campañas militares, incluyendo la toma de Culiacán, las batallas de Celaya contra Francisco Villa y la rebelión Yaqui en Sonora en 1920. Se unió al plan de Agua Prieta y ascendió a general brigadier tras la caída de Venustiano Carranza. Fue gobernador de Baja California Norte durante el periodo de 1923 a 1929, donde implementó reformas laborales, fomentó el sindicalismo, mejoró la educación y prohibió la inmigración china en defensa de los trabajadores mexicanos. Durante su mandato, promovió la construcción de caminos, canales de irrigación y la industria aeronáutica, destacando como administrador eficiente. En 1929 viajó a Europa para estudiar avances industriales y de aviación. Al regresar ocupó cargos clave como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, donde moderó demandas obreras y propuso la creación de una empresa estatal para petróleo. En 1932 asumió la Secretaría de Guerra y Marina, conciliando en su influencia en el ámbito político y militar de México. Llegada al poder. En 1920, Rodríguez fue ascendido a general brigadier, ocupó cargos importantes como jefe de guardias presidenciales y jefe de la columna expedicionaria encargada de Baja California. En 1920 fue enviado a Baja California para resolver un conflicto con el coronel Esteban Cantú. Aunque no hubo enfrentamiento, logró establecerse como jefe de operaciones militares en el Distrito Norte de Baja California. Entre 1922 y 1923 ocupó puestos militares estratégicos en estados como Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, aumentando su influencia en el ámbito nacional. En 1923 fue nombrado gobernador del Distrito Norte de Baja California, donde impulsó la educación, la economía y proyectos de infraestructura, consolidando su reputación como un líder eficaz. Durante su gobernación en Baja California estableció políticas para fomentar la agricultura nacional, el turismo y la industria pesquera. También apoyó la creación de empleos, infraestructura y desarrollos urbanos. Su enfoque en la educación y su éxito en la gestión económica fortalecieron su imagen, llevándolo a ocupar cargos más altos en el gobierno federal. En 1931 fue llamado a ocupar la Secretaría de Guerra y Marina. Luego en 1932 fue nombrado secretario de Industria y Comercio y posteriormente secretario de Guerra y Marina. En 1932, tras la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, Rodríguez fue elegido presidente constitucional sustituto por el Congreso. Durante su presidencia implementó reformas clave en la Constitución y en diversas leyes. Después de su presidencia regresó a la política local y en 1943 asumió la gobernatura de Sonora, donde implementó importantes reformas en educación, infraestructura y desarrollo económico. Desarrollo. Al asumir la presidencia, Abelardo Rodríguez, los efectos de la crisis económica norteamericana llegaban dolorosamente a México, e inclusive muchos trabajadores mexicanos radicados en Estados Unidos regresaban al país expulsados por el desempleo. En lo interno, la economía estaba en receso y la moneda perdía sensiblemente su valor adquisitivo. Los problemas sociales se agudizaban, el descontento popular crecía y los movimientos populares endurecían sus posiciones. Además, tras las rebeliones militares recientes, las violentas y cuestionadas elecciones pasadas y los conflictos entre los miembros del grupo callista que habían provocado la renuncia de Ortiz Rubio, el país se encontraba profundamente dividido. Por si fuera poco, la guerra cristera todavía no se apagaba en algunos estados como Jalisco y Tabasco.
en materia política para promover la circulación de los políticos en puestos de representación popular y desvanecer toda duda sobre las intenciones del general Calles de regresar a la presidencia, Abelardo Rodríguez decretó la reforma constitucional que propuso en PNR. Se estableció el principio de la no reelección inmediata en todos los cargos de elección popular, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores, diputados federales y senadores. Asimismo, la reforma constitucional ratificó la no reelección absoluta del presidente de la República. Amplió a 3 y 6 años el periodo de los diputados y senadores, respectivamente, normó el nombramiento de los presidentes interinos y prohibió absolutamente que los presidentes permanecieran en el cargo una vez concluido el periodo correspondiente. También amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años en cuanto al conflicto de la Iglesia Católica que continuaba por la reglamentación de la ley de cultos en el Estado de la República. El presidente Abelardo Rodríguez tuvo que enfrentar la encíclica Acerba Animi del Papa Pío VI, publicada el 9 de septiembre de 1932, dirigida a los miembros de la jerarquía católica de México, en la que el Papa lamentaba la infidelidad de las autoridades civiles a los arreglos pacíficos de 1929 y exhortaba al pueblo a la oración, a la penitencia y a la prudencia. El presidente Rodríguez rechazó la encíclica por considerarla una intervención política en los asuntos internos del país y decretó la expulsión del delegado apostólico Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia. Además, durante el gobierno los conflictos de la Iglesia Católica se agudizaron porque Narciso Bassols, secretario de Educación Pública, implantó la educación sexual en los 2 últimos años de primaria y en algunas secundarias. Algunas de las manifestaciones católicas en contra de medidas fueron disueltas por la fuerza. Además, el 10 de octubre de 1934 aprobaron las reformas del artículo 3 de la Constitución para establecer la educación socialista, lo cual tensó nuevamente la relación católica-Estado. En materia agraria, Abelardo Rodríguez reformó la Constitución, creó el Departamento Agrario y promulgó la Ley Crédito Agrícola y expidió el primer Código Agrario el 22 de marzo de 1934. Reinició el reparto agrario y permitió que se organizara la Confederación Campesina Mexicana, encabezada por el coronel Adalberto Tejada, pero promovió que en los ejidos fueran los individuos los dueños de las tierras y no las comunidades. Por otra parte, para enfrentar las demandas populares, el gobierno de Abelardo Rodríguez recurrió a la represión en primera instancia, pero él mismo creó el Departamento Autónomo del Trabajo, que absorbió las juntas federales de conciliación, arbitraje para regular los conflictos obrero-patronales. Asimismo, promovió la organización del movimiento obrero en sindicatos y centrales, el Sindicato de Ferrocarrileros y Confederación General Obrera y Campesina de México, pero se opuso a la participación de los líderes y de los sindicatos obreros en la política del país. El 5 de enero de 1934 decretó el salario mínimo, cuyas tarifas señaló el presidente para el Distrito Federal y los estados de la República. Expidió la ley Servicio Civil, que amparó a los trabajadores del gobierno y aseguró la estabilidad en el empleo, y prometió el establecimiento de un seguro social para los trabajadores. Para estimular la economía bajo la influencia de General Calles, su secretario de Hacienda, Abelardo L. Rodríguez, centralizó las finanzas públicas nacionales en dicha secretaría. Fundó Nacional Financiera, con capital de 50 millones de pesos, de los cuales 20 fueron aportados por el gobierno. Creó el organismo estatal Petróleos Mexicanos, Petromex, ante la negativa de las empresas petroleras extranjeras a proseguir la explotación y la exploración del petróleo, y decretó la ampliación de las fronteras litorales en 50 kilómetros, para aumentar las reservas de hidrocarburos. Asimismo, fundó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y las Juntas Federales de Mejores Materiales. Además, promovió la racionalización de la industria pesquera y la creación de la Compañía Aeronaves de México. En política exterior, negoció el pago de la deuda externa, propugnó por el desarme de las potencias y sostuvo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer en las conferencias internacionales. También promulgó la Ley del Servicio Exterior. A pesar de la crisis económica, Abelardo L. Rodríguez realizó algunas obras públicas como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a Álvaro Obregón, así como una presa en Aguascalientes y un mercado en el Distrito Federal que llevan su nombre. Tras varios problemas de salud, Abelardo L. Rodríguez entregó la presidencia al general Lázaro Cárdenas el 1 de diciembre de 1934. Después de su mandato, presidió y fundó el Banco Mexicano, el Banco Mexicano de Occidente y Crédito Central Mexicano, así como numerosas empresas pesqueras e industriales en el norte de Baja California. Durante los años 1943 a 1947, ocupó la gobernatura de su entidad natal. En su gestión, realizó una importante labor educativa, creó la Universidad del Estado y dio impulso a la educación superior. Volvió a retirarse y más tarde se convirtió en uno de los empresarios más prósperos de México. Estuvo casado con Aída Sullivan Coya, con quien creó el 6 de febrero de 1946 la Fundación Esposos Rodríguez. Además, fue autor de los libros Notas de mi viaje a Rusia, 1938, y Autobiografía, en 1962.
Finalmente murió el 13 de febrero de 1967 en La Joya, California, Estados Unidos, pero fue inhumado en su finca El Sausal, a orillas de Ensenada.